$152. Esa es la cifra exacta que un equipo del FBI depositó en la cuenta de quien se llevó a Nancy Guthrie. No 4 millones, no 6 millones, $152. Y lo que pasó después de ese depósito, o mejor dicho, lo que nunca pasó, podría ser el momento exacto en que este caso se torció para siempre. Porque esa cuenta jamás se movió. Quedó congelada, intacta, en silencio total. Y ese silencio dice mucho más sobre el hombre que buscan de lo que parece a primera vista. La mujer en el centro de esta historia tiene 84 años. Es la madre de Savannah Guthrie, una de las presentadoras más conocidas de la televisión en Estados Unidos. Se la llevaron de su casa en Tucson, Arizona, en la madrugada del 1 de febrero. Eso ya forma parte de lo que todo el mundo sabe. Lo que casi nadie había escuchado hasta hace muy pocos días es lo que el equipo de investigación decidió hacer con la primera nota de rescate. Y esa decisión se ha convertido en la más discutida de todo el caso. La primera nota fue clara y dura. Pedía $4 millones en Bitcoin, daba un plazo de 4 días y terminaba con 2 palabras frías. O si no, la familia, según se reportó después, estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Pero la decisión sobre cómo responder no era solo de ellos. Había un equipo de agentes del FBI y detectives del condado trabajando el caso. Y ese equipo tomó una ruta que, en teoría, era astuta. Decidieron no pagar el rescate completo. En su lugar, intentaron algo que en el mundo policial tiene un nombre curioso: hacerle cosquillas al cable. La idea suena sencilla cuando se explica con calma. En vez de entregar la fortuna que pedía el secuestrador, se deposita una cantidad pequeña en su cuenta de Bitcoin. Lo justo para tentarlo. La esperanza es que, al ver dinero en la cuenta, el secuestrador no resista la tentación y trate de moverlo o de retirarlo. Y en el momento en que ese dinero se mueve, deja un rastro. Porque cada transacción en Bitcoin queda escrita para siempre en un registro público que nadie puede borrar. Seguir ese rastro podría llevar, paso a paso, hasta el lugar donde el secuestrador convirtiera el dinero, hasta un punto donde tuviera que mostrar una identidad real. Sobre el papel es una trampa elegante. No se entrega la fortuna, no se enriquece al criminal, y al mismo tiempo se le tiende un anzuelo digital. Muchos casos se han resuelto exactamente así, siguiendo el dinero hasta su dueño. El problema no fue la idea, el problema fue el número, porque la cantidad que el equipo depositó fue de apenas $152. En el contexto de un secuestro que pedía millones, esa suma es prácticamente calderilla. Es una propina. Y, según el reporte del periodista Howard Bloom, basado en 2 fuentes cercanas al equipo del caso, ese depósito tan pequeño nunca provocó ninguna reacción. La cuenta de Bitcoin se quedó quieta. Nadie la tocó. El anzuelo se lanzó al agua, pero el pez ni siquiera lo miró. Dentro del propio equipo, según ese reporte, algunos ahora describen la decisión con una palabra durísima. La llaman un error fatal. Y es una palabra que pesa, porque la mujer lleva desaparecida cerca de 5 meses. Y cada semana sin un contacto real apaga un poco más la esperanza. La lógica de la crítica es simple. Ese depósito era, quizá, la única oportunidad de tender un rastro de dinero vivo, un hilo que llevara directo al secuestrador. Y, según esta versión, ese hilo se desperdició por ofrecer una cantidad demasiado pequeña para mover a alguien que esperaba millones. La forma en que un detective del equipo bautizó esa estrategia revela mucho sobre el pensamiento detrás de ella. La llamo, según el reporte, la teoría de Big Jake. Es una referencia a una película de 1971 en la que una familia adinerada se niega a enriquecer a unos secuestradores y, en lugar de pagar, intenta rescatar a la víctima por su cuenta,
sin soltar el dinero. Es una filosofía tentadora. No le des ni un centavo al criminal. No premies el crimen. Recupera a tu gente sin llenarle los bolsillos al que la tomó. Suena noble, suena fuerte. Pero en este caso, vista a la distancia, esa filosofía abre una pregunta incómoda. ¿Y si el principio le gano a la práctica? ¿Y si la decisión de no soltar el dinero terminó cerrando la única puerta que llevaba al secuestrador? Aquí es donde aparece el gran punto que se anunció al inicio. Porque hay otra forma de leer ese silencio. La cuenta no se movió. Eso puede significar dos cosas muy distintas, y las dos son inquietantes. La primera es la versión del error. La cantidad fue tan insultante que el secuestrador, ofendido o desconfiado, decidió no engancharse. La segunda es más escalofriante, que el secuestrador nunca tuvo la menor intención de tocar ese dinero, porque era demasiado disciplinado, demasiado cuidadoso, para caer en una trampa tan obvia. En esa segunda lectura, el problema no fue el número. El problema es que enfrente hay alguien que no comete errores fáciles. Esa segunda posibilidad encaja con todo lo demás que se sabe del responsable. Un hombre que cubrió una cámara de seguridad antes de entrar, que se movió en la madrugada más profunda, quemando sus notas a través de buzones de Internet difíciles de rastrear, que montó, según una analista, una cuenta de Bitcoin cuyo dueño no se puede identificar. Una persona así no se lanza sobre $152 como un pez hambriento. Una persona así mira el anzuelo, entiende exactamente lo que es y se aleja sin tocarlo. No todos creen que fue un error. Y es justo escuchar el otro lado. Las reglas del FBI en casos de secuestro existen por buenas razones, y una de las más viejas es no entregar grandes sumas sin una prueba de vida. Pagar a ciegas alimenta a estafadores, financia crímenes futuros y no garantiza el regreso de nadie. Es posible que el equipo actuara con todo el cuidado del mundo, siguiendo un manual escrito con sangre de casos anteriores. También es importante decir que ni el FBI ni la oficina del comisario han confirmado públicamente los detalles de ese depósito. Lo que se sabe viene de un reporte basado en fuentes internas, no de un comunicado oficial. Así que la palabra error, por dura que suene, sigue siendo una interpretación, no un hecho probado. Mientras ese debate arde, una voz con experiencia propuso un camino distinto. Una agente retirada del FBI, con casi 3 décadas de carrera, planteó que la idea de hacerle cosquillas al cable no era mala, solo mal ejecutada. Su propuesta fue hacerlo en serio, depositar una suma de verdad tentadora, del orden de $100.000, en la misma cuenta de las notas de rescate. Y, para que la trampa funcionara, contratar a una empresa especializada en seguridad de cadenas de bloques, la misma clase de empresa que rastrea a ladrones de criptomonedas por todo el mundo, para montar una trampa técnica en el rastro del dinero. $100.000 es una cifra que pocos criminales pueden ignorar. Y con expertos vigilando cada movimiento de la cuenta, el momento en que alguien tocara ese dinero podría convertirse en el momento en que su nombre saliera a la luz. Esa propuesta dejó al descubierto la diferencia entre $152 y $100.000. No es solo una diferencia de cantidad, es una diferencia de seriedad. Un depósito de propina dice una cosa: estamos probando. Un depósito de $100.000 dice otra muy distinta: estamos dispuestos a arriesgar de verdad para atraparte. Y un secuestrador motivado por el dinero reacciona de forma muy distinta ante esas dos señales. Lo extraordinario de toda esta historia es lo pequeña que se siente la cifra frente a lo que estaba en juego: una vida humana, una madre de 84 años que pasaba sus domingos en misa. Y la herramienta que se eligió para tenderle una trampa a su captor cabía en el bolsillo de cualquiera: $152.
es la clase de detalle que, en una película, sonaría inventado por lo absurdo. Pero aquí es real, y sus consecuencias podrían ser permanentes. Conviene entender por qué el rastro de un pago en Bitcoin es tan valioso para un investigador, porque ahí está la verdadera tragedia de la oportunidad perdida. El Bitcoin no es dinero invisible. Todo lo contrario. Cada movimiento de cada moneda queda escrito en un libro de cuentas gigantesco que existe en miles de computadoras al mismo tiempo en todo el mundo y que nadie puede alterar ni borrar. Cuando alguien recibe un pago, ese pago tiene una dirección, como un buzón. El problema para la policía es que ese buzón, por sí solo, no tiene un nombre pegado, es solo una larga cadena de letras y números. La identidad se esconde detrás de esa cadena. Pero hay un momento en que esa identidad casi siempre tiene que salir a la luz. Es el momento en que el dinero digital se convierte en dinero real. Para gastar Bitcoin en el mundo de todos los días, tarde o temprano, hay que pasar por una casa de cambio. Y casi todas las casas de cambio serias exigen una identificación. Es justo en ese cruce entre el dinero digital y el dinero real, donde un rastro bien seguido puede terminar en un nombre, una cuenta bancaria, una dirección. Por eso tentar al secuestrador para que moviera el dinero era, en teoría, tan poderoso. No se trataba solo de seguir las monedas, se trataba de empujarlo hacia ese cruce donde tendría que quitarse la máscara. Esa es la razón por la que la cantidad importaba tanto. Un secuestrador que espera $4 millones mira $152 y no ve una tentación, ve una burla o ve una trampa tan evidente que da risa. No tiene ningún motivo para arriesgarse a mover esa miseria y exponerse. En cambio, una suma de verdad grande crea un dilema real en su cabeza. Lo obliga a calcular. ¿Vale la pena el riesgo de tocar ese dinero? Y en ese cálculo, en esa duda, es donde la policía gana terreno. Una propina no genera ninguna duda, solo genera silencio. Hay otra capa de esta historia que muchos pasan por alto. Estos hechos son de febrero. La decisión del depósito, el silencio de la cuenta, todo ocurrió en los primeros días del caso. Pero el público se enteró apenas ahora, meses después, a través de un reporte basado en fuentes internas. Eso significa que, durante todo este tiempo, mientras la familia rogaba y el país miraba, esa cuenta congelada ya existía. Ya contaba su historia muda. La oportunidad, si de verdad fue una oportunidad, no se perdió esta semana. Se perdió hace meses, y solo ahora se entiende lo que estaba en juego. El mundo del crimen con criptomonedas es relativamente nuevo, y las reglas para enfrentarlo todavía se están escribiendo. Los manuales de secuestro clásicos hablan de maletines de billetes marcados y de entregas vigiladas en estacionamientos. Pero un rescate en Bitcoin no funciona así. No hay maletín que marcar ni esquina que vigilar. Hay una cuenta en una red mundial y una ventana de tiempo para actuar. Es posible que el equipo, enfrentado a una herramienta tan nueva, haya dudado sobre cuánto arriesgar. Y en esa duda, eligió la cifra más cautelosa posible. El problema es que, contra un criminal preparado, la cautela y la timidez se parecen demasiado. Imaginar lo que habría pasado con una cifra mayor es, por supuesto, especular. Tal vez $100.000 tampoco habrían movido al secuestrador. Tal vez el plan siempre fue desaparecer sin tocar nada. Pero la diferencia es que una apuesta seria, con expertos vigilando, al menos habría puesto la decisión en manos del criminal. Lo habría obligado a elegir entre la codicia y el miedo. Y muchos crímenes se resuelven justo en ese punto, cuando la codicia gana por un instante. La apuesta de $152 nunca le dio esa oportunidad de equivocarse. El gran punto prometido al inicio ya quedó claro. La cuenta de Bitcoin sigue ahí, congelada, sin que nadie la haya tocado. Y esa quietud no es solo el fantasma de una oportunidad perdida. Es, posiblemente,
el retrato más exacto del hombre que buscan. Alguien tan frío y tan disciplinado que ni un anzuelo lanzado por el FBI y logro moverlo 1 milímetro. Sea cual sea la lectura correcta, el error o la disciplina, el resultado es el mismo. El rastro de dinero que pudo haberlo delatado permanece dormido, escrito para siempre en un registro público, esperando el día en que alguien por fin se atreva a tocarlo. Porque ese registro no se borra. La cuenta sigue existiendo. Y si algún día ese dinero se mueve, el rastro despertará con él. Alguien sabe quién controla esa cuenta. Alguien montó ese plan con la frialdad de un profesional. Si has escuchado algo, si conoces a alguien que hable de Bitcoin y de aquellos días de febrero en Tucson, la línea del FBI es 1800C-ALLFBI y es completamente anónima. La recompensa supera el $1.200.000 y sigue sin reclamarse. Suscríbete y activa la campana, porque el día en que esa cuenta despierte, este canal va a estar aquí para contarte exactamente a dónde lleva el rastro. Y desde nosotros donde comentarios lo que piensas. ¿Fue un error fatal o la prueba de que enfrentan a alguien que no comete errores?